En el desarrollo de esta presentación que les voy a hacer, siguiendo las sugerencias de la invitación que me han hecho llegar acerca de la formación de los investigadores y de los retos que estos investigadores en educación pues, deben asumir con relación al hecho educativo, me he permitido tener en cuenta fundamentalmente lo que ha sido mi trayectoria en investigación desde que he ejercido el magisterio. Yo he sido maestro durante 15 años, de los cuales 12 de ellos compartí tareas de gestión y administración de los centros escolares, y de esos 12 años, pues 6 de ellos como director de una institución educativa no universitaria. Y después unos 32 años en la Universidad de Oviedo. El problema de la investigación educativa es un problema complejo porque nos situamos en un contexto que es en sí mismo muy complejo y además no admite un planteamiento unívoco sobre él, al igual que pudieran hacer otros ámbitos disciplinares del conocimiento científico. Por una parte tenemos una realidad sociofísica que podemos interpretar de modos muy distintos y que podríamos contextualizar después en cada una de las realidades sociales y políticas de los distintos países, teniendo en cuenta que el desarrollo de los modelos educativos pues, atiende a este espacio geográfico, político, cultural, etc. Y después hay una realidad educativa que es mucho más amplia que la institucional, porque el hecho mismo de ser persona y estar inserto en un contexto social, pues ya se está planteando una relación que en sí misma es educativa, con distintos alcances, niveles, éxitos y fracasos. Y consideramos que en ese contexto es en el que debemos plantear cualquier reflexión acerca de la naturaleza, el contenido y la funcionalidad y fines de la investigación educativa. Por lo tanto, me van a permitir que haga una referencia a esta complejidad previa donde tenemos que situarnos, que atiende fundamentalmente pues, a los ejes sustantivos que de algún modo definen al ser humano y que lo definen tanto desde una perspectiva de entidad individual, personal, como desde un punto de vista de la entidad social, en tanto que ante todo somos seres biológicos, pero estamos insertos siempre o casi siempre en un contexto social sin el cual tampoco podríamos ser nosotros en el sentido que entendemos al ser humano. Esta complejidad del hecho educativo, pues si tuviéramos que hacer una abstracción significativa de la misma, creo que podemos centrarlo, desarrollarlo alrededor de cuatro grandes ejes. El eje de lo biológico, y que cada vez podemos, a través de la investigación, que no es exclusiva del ámbito educativo, sino que deberá tener en cuenta también la investigación educativa, la importancia de las bases biológicas del ser humano como conformadoras, ¿verdad?, y como contexto de la acción educativa. Así, por ejemplo, pues los aportes de la neurociencia o de la psicobiología pues hacen cada vez más patente la importancia de considerar algunos de estos hitos de nuevo conocimiento, diría yo, acerca de la naturaleza del ser humano y de las bases para su educabilidad y su desarrollo. El plano de lo social o la dimensión de lo social ha ido adquiriendo una importancia cada vez más importante durante todo el siglo XX y con especial énfasis la segunda mitad del siglo XX. Por tanto, también es una realidad que el hecho social pues es un determinante
en las oportunidades y posibilidades de la educación de las personas y por tanto también tiene que ser considerada. En la relación de lo biológico y de lo social se resuelve también lo emocional de las personas y también desde la neurociencia pues se nos aporta en la realidad la importancia de considerar esta dimensión. Y tendríamos que no por último en citarse es menos importante lo cotidiano, lo que yo denomino la vida. En cada una de nosotros es fruto no solo de lo biológico, de lo social y de lo emocional, sino que también tiene unas circunstancias que son condicionantes de su propio desarrollo. Unas veces dándole oportunidades y en otras veces pues limitándole esas oportunidades o proponiéndole serias dificultades, ¿verdad? Así que cualquier planteamiento que hagamos con relación a la investigación educativa, si queremos proyectar esta investigación para el desarrollo de lo educativo, procurando que éste sea lo más cualitativo y esencial a la vida de las personas, consideramos que las interacciones de esos 4 ejes que les he enunciado, que no son los únicos, hay muchos más, y que además la interacción de cada uno de ellos entre sí, pues generan otros ejes, ¿verdad?, secundarios, pero nos irían dando un mapa de lo que debe ser el contexto de análisis de la educación para después poder intervenir en ella. Y una de las formas de intervenir en ella es, evidentemente, investigando. Así que también consideramos que el hecho educativo en sí mismo es un cruce de manifestaciones, de procesos, de situaciones que la hacen, si queremos, más complejo y que es muy difícil y cada vez se nos hace más difícil poder abordarlos de una forma sesgada o de una forma aislada. No cabe duda que hay aspectos fundamentales en el hecho educativo y la educación, desde que es educación, ya desde la antigua Grecia o desde Roma, ¿verdad?, que hubo reflexión acerca de la oportunidad de que unas personas influyesen en otras para educarlas, pues la comunicación está en el hecho mismo de la oportunidad educativa. De hecho, el concepto de didáctica, ¿verdad?, pues es la forma de comunicarse con una intencionalidad de influir en el otro. Lo que ocurre es que el mismo concepto de comunicación cada vez se nos hace más complejo, se multiplican los mensajes, se multiplican los emisores y los receptores y se complican los canales de comunicación, dando así también causa a numerosos tipos de interacciones y de interferencias que hacen más difícil y más compleja, también en algunas ocasiones más fácil, pues ese proceso comunicativo. El problema de las interacciones pues también tiene mucho que ver porque forma parte de la esencia de la comunicación, pero ahí también se mezclan muchos aspectos que tienen que ver con la emotividad de los sujetos. Yo diría que la educación del futuro, ya la actual, pero en la práctica creemos que no se da todavía, en la práctica la base emotiva del sujeto debiera ser el motor de su propio desarrollo educativo. Y este aspecto creo que está muy descuidado, solo en algunas escuelas y sobre todo en las etapas más básicas de la educación tiende a ser considerado en su naturaleza y en su importancia, pero a medida que vamos subiendo de etapas educativas, pues esas bases emocionales del hecho educativo son más descuidadas y no son atendidas, a mi juicio, suficientemente. Hay que tener también en cuenta los aspectos de la percepción. El mundo nos ofrece una realidad, pero después la forma de interpretarla, de verla, de descubrirla,
pues es distinta en cada una de las distintas personas. Y a veces se producen numerosas discusiones estériles porque aún observando o refiriéndonos a un mismo hecho, pues la forma de interpretarlo, de verlo o incluso de discutirlo, pues aporta una visión personal que puede diferir mucho de los demás. Por tanto, avanzar en el análisis y en la influencia que las percepciones tienen en el hecho comunicativo o en los propios procesos de interacción, pues creo que son importantes. Y después tendríamos que hablar de la identidad, porque tiene mucho que ver con el resultado de la propia construcción del sujeto como tal sujeto, y afecta esencialmente al alumno, pero también afecta a los docentes, porque la identidad va a marcar la forma en que se siente, se interpreta o se identifica ese sujeto de una forma individual, pero sobre todo social y colectiva. Y esa forma de identificarse pues nos va a marcar la proyección, cómo se proyecta en la sociedad, cómo se proyecta después, si queremos también, pues en el resto de los mundos, ¿no? En el mundo político, en el mundo económico, en el mundo profesional, etc. Por tanto, creo que estos 5 elementos conforman parte de o debieran conformar parte de una visión lo suficientemente amplia y completa de cómo interpretamos el hecho educativo, porque a partir de aquí, obviamente, nos definiría cómo nos mostramos después a la hora de practicar la acción educativa, pero también cómo intervenimos en la acción educativa y la intervención en la acción educativa, pues una de ellas, una de las manifestaciones, es la investigación, porque después va a servir de orientación también a qué se hace y sobre todo cómo se hace. ¿Cómo justificamos nosotros la investigación educativa? Bueno, pues se puede justificar de muchos modos y se puede justificar de una forma amplia o se puede justificar incluso desde una forma o una visión muy unívoca, ¿verdad? De hecho, la visión que se ha tenido hasta la actualidad y que aún persiste, desgraciadamente, con relación al hecho educativo, y podríamos discutir también otras visiones de la investigación en otros ámbitos, como puede ser la sociología o la economía o la política, pues suelen tener sesgos propios de las disciplinas. Lo que ocurre es que cuanto el ámbito de intervención es más amplio y más interdisciplinar, que es el caso que nos ocupa en la educación, pues también posiblemente haya que ir ampliando las bases de la justificación de para qué queremos la investigación. En primer lugar, y desde un punto de vista originario, y desde que se discute la investigación como un proceso de crear y generar conocimiento, pues esa puede ser una buena razón. Lo que ocurre es que también habría que justificar para qué queremos el conocimiento, ¿verdad? Puede haber un conocimiento puramente especulativo y de hecho en algunos momentos históricos y con relación a algunos ámbitos disciplinares, pues se movía más en el plano de la especulación y no basta referirse a la filosofía, sino también incluso en algunos ámbitos de las ciencias más duras, ¿verdad? Como pueden ser la física o las matemáticas. Pero en los contextos que cada vez son más complejos y que plantean numerosos retos de vida a los individuos y a los grupos sociales, consideramos que también es necesario resolver problemas. Y por tanto, una de las finalidades más importantes de la investigación educativa consideramos que es resolver problemas. Y claro, para resolver problemas, pues tenemos que empezar a utilizar el conocimiento generado, pero habrá que seguir generando posiblemente conocimiento. Habrá que validar el conocimiento disponible porque no siempre, aunque el conocimiento científico
lo entendemos como un conocimiento fiable y verdadero, tiene muchas limitaciones para ser considerado fiable y verdadero para siempre. Por tanto, la validación del conocimiento científico también es una de las tareas que justifican la investigación. Perdón. La investigación educativa, por tanto, también tiene como finalidad aplicar conocimiento, y obviamente para poder poner en dinámica esas cuatro finalidades, hay también que difundir el conocimiento, es decir, vamos a crear el conocimiento y guardarlo en un cajón o en una carpeta como si ya hubiésemos cumplido con nuestra obligación. Y también hay que señalar al respecto de esto que la mayor parte de las investigaciones académicas que se hacen en estos momentos, y esto no es ninguna excepción para ningún país ni ningún ámbito universitario, hay mucha investigación de carpeta, es decir, que solo resuelve problemas estrictamente académicos, pero que no tiene ninguna consecuencia en la mejora de los sistemas educativos, ni siquiera de la educación. ¿Cómo proyectaríamos nosotros la investigación educativa? Bueno, la proyectaríamos de dos modos. Una, lo que denominamos o entendemos por investigación básica, y lo que entendemos por investigación aplicada. En el caso de la investigación básica, para los ámbitos de las disciplinas duras, como puede ser la matemática, la química, la física, la biología, etc., puede incluso cumplir con requisitos de la pura especulación, en el sentido de que producir determinado tipo de conocimiento que no tiene una aplicación en sí mismo en estos momentos, pues pudiera tenerlo en el futuro. No quiero señalar con esto que la investigación básica en el ámbito de lo educativo no tenga interés, que puede tenerlo. Lo que ocurre es que, fundamentalmente, con la cantidad de problemas que tenemos en el contexto educativo, quedarse solo en la investigación básica consideramos que ética y socialmente no es sostenible. Por tanto, habría que ir a la investigación aplicada, es decir, aquella investigación que debemos esforzarnos en realizar, tanto las instituciones como las personas que nos dedicamos a la educación, para resolver problemas, pero sobre todo para mejorar la educación, y mejorarla no solo con relación a sus resultados o a su calidad, sino sobre todo mejorarla con relación a los procesos, de forma tal que los procesos cada vez sean más efectivos, más eficaces, y lleguen a mayor número posible de las personas que están en el proceso educativo. Cuando hablamos de la investigación aplicada, dedicaré una diapositiva al final con relación a esto. Me gustaría plantearlo desde una perspectiva de la innovación educativa, teniendo en cuenta que no es posible mejorar la educación si no hay una aplicación práctica de la investigación. Y esta aplicación práctica de la investigación no puede venir dictada desde las instancias o los supuestos teóricos, y menos desde las instancias académicas, sino que debe ser hurgada, analizada y filtrada desde los propios contextos donde se realiza la aplicación, teniendo en cuenta que cada realidad es muy distinta, y cada realidad lo es muy distinta desde un punto de vista social, económico, organizativo, institucional y personal, porque todas las personas que se forman en un contexto son distintas a las personas que se pueden estar formando en otro contexto. Por tanto, la proyección de la innovación educativa, de la investigación en la innovación educativa, consideramos que es el enlace pertinente y oportuno de poder hablar de la investigación. Por lo tanto, bueno, pues me gustaría aquí resaltar dos o tres cuestiones
con relación a la naturaleza de la investigación educativa, porque va a condicionar necesariamente cómo planteamos nosotros la investigación educativa. En primer lugar, el hecho educativo, como hemos apuntado inicialmente, no es unívoco disciplinarmente, es decir, confluyen en él numerosos elementos o factores que, queramos o no, van a estar presentes en el propio hecho educativo, tanto desde el punto de vista de lo que puede ser la intervención o la intencionalidad de quien promueve esa acción educativa, pensemos en las instituciones educativas o pensemos en los profesores o en los padres incluso, pero sobre todo desde quien lo recibe, es decir, desde la realidad única, personal e indivisible del sujeto que es educado, del educando. Y ahí, pues como decíamos, hay bases que intervienen desde las concepciones disciplinares de la biología o de la psicología, de la sociología, quizás son las más visibles, las más patentes, las que de alguna forma en la tradición educativa pues se han considerado como bases o fuentes de la educación, pero hay otros elementos que están por encima y que de alguna forma orientan nuestra visión y nuestra cosmovisión de la persona, de la sociedad, y que tienen mucho que ver con la filosofía, la epistemología y los ámbitos científico-disciplinares. Por tanto, cuando vayamos a afrontar la tarea de la investigación educativa, consideramos que ningún investigador que se precie debiera prescindir de los aportes de estos ámbitos disciplinares, o bien estando al tanto, como señalaré más adelante, del estado de la cuestión en cada uno de sus ámbitos, o bien porque se verá obligado y forzado a realizar tarea interdisciplinar con investigadores de esos ámbitos. Por tanto, el investigador educativo considero que no puede trabajar al margen de estos ámbitos disciplinares. Y no trabajar al margen de estos ámbitos disciplinares le obligará necesariamente a una buena formación a base de lecturas, intercambios, relaciones con estos ámbitos. Y después también tenemos una cuestión que nos complica más la vida que en otros ámbitos disciplinares, el hecho educativo, y es la proyección diferenciada de la investigación educativa. En general, y cuando analizamos investigaciones que se hacen, ¿verdad?, y las que se están promoviendo, incluso en las formaciones específicas de los programas de doctorado, pues casi todas ellas tienen sesgos que pueden atender a algunas de las etiquetas que propongo a continuación. Una proyección diferenciada de tipo pedagógico, más centrada en lo que es la naturaleza del hecho educativo, diferenciado por las edades de los sujetos. Una proyección didáctica, que además tiene múltiples manifestaciones, porque se habla de didáctica de cada una de las disciplinas. Didáctica de las matemáticas, didáctica de las ciencias sociales o didáctica de la geografía, etc. Más allá de que podamos también darle una proyección de la didáctica general. Hay también otra proyección que es muy importante y que no vamos a negar la importancia de la misma, que tiene mucho que ver con la administración educativa y que se proyecta en lo que se conoce en el argot científico, pedagógico, como organización y gestión escolar o educativa. Y por tanto ahí también hay una proyección, ¿verdad? La orientación educativa es otro ámbito muy importante que además en España en los años 80, 90 del siglo pasado, pues fue fruto de muchísima producción de investigadora desde una perspectiva académica, ¿verdad? Otra cosa sería en qué medida eso se trasladó de una forma efectiva a la mejora de la vida cotidiana de los centros educativos. Y después hay otra proyección de la investigación educativa que cada vez tiene más importancia
y que si yo hiciera una revisión en el contexto de la Unión Europea, pues ha ido creciendo desde los años de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, pero especialmente a partir de los años 60, empezando por el norte, los países nórdicos de Europa, pero que después se ha ido trasladando a Centro Europa y en los últimos años está teniendo una proyección en el sur de Europa, en todo lo que podríamos denominar la cuenca mediterránea, desde Grecia hasta Portugal, pasando por Italia y por España, que es la animación sociocultural y comunitaria, entendiendo que el hecho educativo, además de atender lo que se da en el entorno de las fronteras de la escolaridad, ¿verdad? Pues hay toda una proyección extraescolar que atiende a todos los colectivos de la sociedad sin discriminación de edad o sin discriminación de interés social o de proyección laboral, sino que va dirigida a todos aquellos que estén interesados o tengan algún tipo de necesidad formativa. Y cada vez son más las entidades, en muchos casos tipo ONG, pero en otros casos también auspiciadas por el ámbito empresarial o las administraciones públicas, como pueden ser los municipios, ¿verdad? O los gobiernos regionales, pues también tienen áreas de proyección sociocultural y educativa de carácter comunitario que pretenden ir más allá de lo que es la atención escolarizada. Por tanto, estas proyecciones tienen que ser también conocidas y reconocidas desde la investigación educativa, porque añaden sesgos y aspectos diferenciales que no es posible generalizar a la hora de realizar investigación, pero sobre todo si queremos después que esa investigación tenga aplicabilidad práctica en esos contextos. Sobre el concepto y la fin de la investigación educativa, bueno, creo que podríamos estar de acuerdo un poquito con los planteamientos de Beer, sin perjuicio de que podamos añadir ahí cualquier connotación, matiz o incluso incorporar otros, ¿verdad? O sea, coincidimos en que una de las finalidades básicas es crear conocimiento. La otra es interpretar y conocer las realidades, por lo tanto, tiene que sustentarse en los hechos. Tiene que orientarse a la solución de problemas. Efectivamente, ese carácter especulativo al que hemos aludido en algún momento puede justificar la investigación, porque los problemas también los podemos plantear especulativamente. Lo que ocurre es que, como decía antes, consideramos que desde una perspectiva ética debemos atender previamente los problemas reales y después quizás dedicarnos a los imaginarios, pero fundamentalmente los problemas reales. Y también es muy importante, y en esto coincide mucho con las intenciones y la acción de la innovación, que es anticiparse a los problemas, procurar evitarlos. Y para eso, efectivamente, se necesita, además de reflexión, que es muy importante, la investigación, porque opera con los hechos y, por lo tanto, puede hacer análisis de causalidad para poder evitar cualquier situación. Sobre la metodología, los aspectos metodológicos, consideramos que los investigadores deben tener una posición epistemológica clara y, por lo tanto, no puede hacerse una investigación sin dejar muy claro dónde se sitúa el investigador, no solo para poder acreditar la solvencia del investigador, sino sobre todo para poder justificar el grado de neutralidad que establece con relación a los hechos y poder eliminar en la medida de lo posible los sesgos ideológicos
que todo ser humano, por el hecho de serlo, pues pueden acompañarle, ¿no? Creemos también que es muy importante una contextualización histórico-filosófica, y esto tiene una proyección social, el devenir de la investigación educativa, teniendo en cuenta que las preocupaciones por la investigación educativa son muy recientes comparadas con la evolución de la sociedad, apenas un siglo y medio, porque estas preocupaciones vienen de finales del siglo XIX. Por tanto, esa contextualización histórico-filosófica creo que es necesario hacerla. Y no solo tiene una proyección social, en el sentido histórico del recorrido que ha hecho en los últimos 100 o 150 años, sino que también tiene una connotación personal, en el sentido de que cada uno de nosotros evoluciona históricamente en la historia personal de cada uno de nosotros, pero también en los planteamientos filosóficos que la acompañan. Obviamente, un investigador comprometido no puede pensar igual cuando tenga 30 o 40 años de experiencia que cuando se estaba iniciando. Por tanto, en qué medida su propia experiencia vital en el desarrollo de la investigación le está influyendo en la forma de interpretar y hacer investigación, creo que es importante. Y esa contextualización, a mi juicio, también hay que hacerla. Es muy importante el dominio de la metodología y técnicas de investigación. Y este es un problema que he tenido que padecer. Yo he dirigido, pues no sé, calculo que unos 200 proyectos de investigación de acceso a programas de doctorado en sus distintas manifestaciones, o bien como memorias de magíster, o bien como memorias de suficiencia investigadora, que son previas a la tesis doctoral en España. Pero también lo he sufrido con los doctorandos en más de una docena de medio centenar de tesis que he dirigido, y también lo he visto en los numerosos tesis doctorales que me ha tocado evaluar, ¿verdad?, en comisiones evaluadoras. Y es que casi la mayoría, no digo todos, pero un porcentaje muy elevado, y que casi diríamos que desde una perspectiva ética es un poco alarmante, el dominio metodológico de los investigadores que acceden a este nivel, que es el nivel más alto, porque no se da hasta estas circunstancias académicas, diríamos que hay un dominio pobre de las técnicas de investigación, de metodología. Y lo mismo me da referirme a la metodología propia de las investigaciones de corte cuantitativo como a las de corte cualitativo. Es más, ahora no tanto, en estos últimos años, pero ahí a principios del actual siglo, finales del anterior, casi siempre que nos enfrentábamos a evaluar un trabajo de investigación por el corte de la metodología cualitativa, casi siempre veíamos que ese sistema, esa modalidad, había sido elegida por el investigador como en la falsa expectativa o conciencia de que para él era más fácil hacer una investigación cualitativa que cuantitativa, por no enfrentarse pues a técnicas más duras como pueden ser la estadística. Y bueno, nada más lejos de la realidad. Una investigación de corte cualitativo que sea solvente entraña tanta o mucha más dificultad que una de corte cuantitativo. Y también es importante, bueno, pues poder inferir y dar validez, fiabilidad y verificabilidad a los productos de la investigación. Por tanto, aquellas investigaciones que no ofrezcan criterios de validez o de fiabilidad, o que no permitan la verificabilidad de lo que se les aporta, pues también es sospechosa de no ser pertinente, ¿no? ¿Qué debe saber el investigador educativo? Bueno, pues creemos que un investigador educativo que se precie, después también es verdad que podríamos hablar de distintos niveles de investigadores educativos, si acaso lo dejamos para la discusión si hay lugar.
En primer lugar, creo, y este es un problema con lo que hemos tenido que enfrentarnos numerosas veces, es qué capacidad de visión o cosmovisión del hecho educativo tiene el investigador. Son muchos los que se acercan a intentar formarse en la investigación y tienen una visión muy sesgada, muy limitada del hecho educativo. Por tanto, van a tener no solo dificultades a la hora de interpretar las realidades, sino sobre todo para comprenderlas y poder darles alguna iniciativa, ¿verdad?, de estudio o de solución. Es muy importante conocer y comprender el estado de la cuestión en otros ámbitos disciplinares. Me refería a ello anteriormente, ¿verdad? En el sentido de que afortunada o desgraciadamente, no lo sé, desde un punto de vista de la economía es desgraciadamente, pero desde un punto de vista de la calidad, creo que es afortunadamente en nuestro ámbito es muy interdisciplinar. Por tanto, confluyen ahí muchas disciplinas a poder dar orientación, ¿verdad?, y dar luz y conocimiento a nuestro ámbito. El problema que tenemos es que tenemos que hacernos con ese conocimiento. Por tanto, un investigador educativo posiblemente tenga que asumir emocional y aptitudinalmente un mayor compromiso con el ámbito que un investigador, pues, de física o de química, ¿verdad? Creo que también tiene que ser capaz de proyectarse epistemológicamente frente a las distintas concepciones de la ciencia, desde el positivismo más duro y raquítico que ha resultado de finales del siglo XIX hasta las posturas más reaccionarias o neomarxistas de la actualidad. Desde mi punto de vista, creo que los extremos son todos ellos malos, no porque en sí mismos lo sean, sino porque si nos quedamos con ellos nos aportan una visión muy deformada de las realidades. Por tanto, también aquí creo que las concepciones epistemológicas o las proyecciones epistemológicas debieran ser integradoras. Es decir, que tanto una lectura neomarxista como una lectura positivista pueden aportar mucho a la hora de interpretar o enfocar cómo orientamos nuestra investigación. Quizás el problema que tengamos mayor, ¿verdad?, y de responsabilidad sea cómo nos vamos a proyectar en esa visión y cómo vamos a integrarlo de una forma equilibrada, tratando de satisfacer la resolución del problema desde un punto de vista de la comprensión de los hechos, más allá de la influencia personal de corte ideológico que pudiera influirnos, ¿verdad? Y después también habría que atender a la dimensión histórica del progreso del conocimiento en los órdenes social y personal. Obviamente hay una evolución de carácter social a la que hemos aludido antes y por tanto se proyecta en los tiempos presentes, pero que tiene sus raíces, hunde sus raíces en un pasado que no es muy lejano, pero que es pasado. Y después, obviamente, en la dimensión personal, porque cómo hayamos afrontado, cómo nos motivemos ante los problemas y cómo hayamos hecho nuestro itinerario personal, pues también nos va a influir en cómo nos proyectemos después en la tarea de diseñar, procesar y generar las investigaciones, ¿no? El investigador, para nuestro juicio, también tiene que estar altamente implicado y motivado con la realidad. Comprender al ser humano como una realidad compleja, indivisible, y que le afectan los aspectos que antes habíamos señalado de corte biológico, motivacional, intereses, que normalmente son construidos y son construidos desde las motivaciones y desde las circunstancias vitales. Los intereses pueden modificarse, pero no se puede ir contra ellos. Por tanto, eso también es muy importante tenerlo en cuenta. Y las circunstancias vitales, pues que son facilitadoras o constrictoras, ¿verdad?, de cualquier progreso.
es importante interpretar el proceso educativo como una tarea en la que ha de priorizarse la iniciativa del estudiante. Yo estoy convencido, y no solamente estoy convencido porque lo interpreto intelectualmente de ese modo, sino que estoy convencido de que el sujeto es capaz de comprometerse con su propio desarrollo educativo y además conducirlo. Lo que ocurre es que hay que ayudarle, hay que darle el espacio y el contexto. Desde ese punto de vista, posiblemente tengamos que cambiar muchas miradas. La primera mirada es la de la administración educativa, porque no considera ni contempla esta posibilidad para la organización del sistema educativo ni para el funcionamiento de las escuelas. Y en segundo lugar, hay que cambiar la mirada de los maestros o de los profesores, porque su experiencia vital, que es la personal que han padecido como antiguos alumnos del sistema, tienden a repetir, a pesar de su formación en las escuelas normales o en las facultades, tiende a repetir sus experiencias antes que los contenidos teóricos que se le han impartido en las instituciones formadoras. Por tanto, revertir este planteamiento creo que es la mayor responsabilidad que tiene en los sistemas educativos y que es una tarea que no pueden afrontar ni los profesores solos ni las administraciones solas. El problema aquí sería investigar cómo vamos a hacer para que las dos instancias, la institucional y la de los docentes, también las familias y los propios estudiantes, asuman que el hecho educativo es una tarea de todos, pero que prioritariamente en ella tienen que estar implicados, motivados e interesados los propios estudiantes. Por tanto, ¿cómo construir ese espacio en el que el estudiante sea el desarrollador de su historia de vida? Pues es muy importante. Habrá que atender a sus estados emocionales, a sus intereses y sobre todo a su autonomía en términos de competencias personales para poder afrontar esas situaciones. Creemos que tiene que haber una formación metodológica, el dominio de la investigación cuantitativa y sus diseños. No los voy a pronunciar siquiera porque esto lo encuentran en cualquier manual y cualquier persona que esté familiarizada con la investigación, pues de alguna forma estos elementos los tiene al día. Por tanto, creo que los distintos diseños y exigencias de una metodología cuantitativa y los distintos diseños y exigencias de una metodología cualitativa tienen que ser componentes esenciales a cualquier investigador educativo. Y yo creo que debe tener ambos todo investigador educativo. Yo abogo por una integración metodológica. Por tanto, cualquier investigación puede ser planteada de una forma mixta e integrada. Obviamente habrá investigaciones que tienen que ser por su naturaleza puramente experimentales o cuasi experimentales o descriptivas, y habrá otras que podrán ser pues, puramente de diseños narrativos o de investigación fenomenológica, por ejemplo. He incluido la investigación-acción en la parte de metodología cualitativa porque tiene componentes cualitativos, pero una investigación-acción en sentido estricto puede llevar componentes cuantitativos perfectamente y no desmerecer, sino quedar enriquecida. Finalmente, y ya con esto casi estoy terminando, pensamos que también tiene que haber un uso en propiedad de herramientas y de un lenguaje científico. La experiencia que tengo es que en porcentajes demasiado elevados, y cuando digo demasiados elevados no estoy hablando de un 70 o un 80%, me es suficiente que un 30 o un 40% de los estudiantes de programas de doctorado de investigación pues tengan dificultades para comprender el alcance de algunos términos como variables, indicadores, muestra, población, evaluación, software de investigación, tanto en la parte cualitativa como en la cuantitativa, publicaciones en términos de papers o bien para revistas o congresos, la formación de equipos de investigación, sean interdisciplinares o no,
y la integración en redes de investigación. ¿Dónde debe formarse el investigador? Bueno, pues creemos que hay fundamentalmente 5 grandes ámbitos de formación de los investigadores. En la formación inicial, esto creo que es un aspecto a discutir, tiene sus pros y sus contras, tiene sus limitaciones y sus ventajas. En la formación especializada en función de las necesidades del servicio, en programas académicos específicos, y aquí iríamos fundamentalmente a los programas de posgrado, en formato de magíster o en formatos de doctorado, en contextos de innovación que debiera estar generalizada en todas las escuelas, pero siempre formación en servicio. Consideramos que no puede plantearse la formación en investigación al margen de una situación de práctica. La investigación tiene que tener contextos de realidad en los que se lleve a cabo. Esa realidad puede ser más restringida, puede ser más amplia, puede ser más abstracta, puede ser más concreta, pero no se puede, a mi juicio, realizar investigación al margen de las realidades. La innovación como paradigma, entendiendo que la innovación da respuesta a lo particular en el marco de lo universal, exige un compromiso y una responsabilidad y supone movilizar conocimiento. El disponible, crear nuevo, la adaptación, la verificación de procedimientos, la evaluación y el cumplimiento de estándares. Por tanto, consideramos que la investigación adquiere una plena justificación en los contextos de innovación y todo ámbito o contexto de educación debiera ser, a mi juicio, un espacio de innovación permanente. ¿Retos de los investigadores educativos? Bueno, pues un poco la síntesis de algunas de las cuestiones que hemos planteado. Formación interdisciplinar, implicarse en las realidades, participar en equipos multidisciplinares, establecer redes, difundir y gestionar conocimiento y una visión humanista cualitativa de la educación, donde los seres humanos sean entendidos en su proyección humana. Puro humanismo. Y bueno, con esto espero haberles dejado la oportunidad de que puedan dirigirse a mí, pues analizando esto, inquiriéndome alguna respuesta más concreta o discutiendo alguno de los planteamientos que les he hecho. Muchas gracias. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo.